Bueno, pues en el tema pasado ya vimos que el siglo XVIII era un siglo muy importante para lo que es el periodismo y el nuevo periodismo y su evolución. Y ahora en este tema vamos a estudiar lo que es la evolución hasta que se consolida el periodista como tal y el nuevo periodismo. Dos acontecimientos muy importantes son la consolidación de los medios de comunicación, como por ejemplo la prensa escrita principalmente en el siglo XVIII, y la ampliación del público, es decir, en el siglo XVII el público era directamente la nobleza o los burgueses, y ahora en el siglo XVIII se amplía al público popular. En el caso de la imprenta, evoluciona y a su vez también evoluciona la palabra periodista como tal, es decir, se empieza a considerar como una profesión lo que es el periodismo. Esto se debe a la rapidez de transmisión debido a la rápida fabricación de los periódicos, la rápida transmisión, eh, la mejora de la lectura y el proceso de información pues se acelera. También hay que tener en cuenta la Revolución Francesa de 1789, en la que ya se comienza con la libertad de prensa. Esta revolución fue muy importante, también ya que se impulsó el número de ediciones que se fabricaban diariamente y se condensa la unión entre prensa e ideología, es decir, en los periódicos comienzan a aparecer temas políticos. En esta misma época, en el 1789, también hay que tener en cuenta el artículo 11 de los derechos de los ciudadanos y de los humanos, en el que se trata la libertad de prensa, pero igual que se permite la libertad de prensa, consigo vienen una serie de castigos y de límites y tal, para que la gente pues no abuse del poder. Y hay tres tipos de publicaciones: la prensa diaria informativa, que son los de más carácter, son los más antiguados, de carácter conservador. Después tenemos las hojas revolucionarias, que son el motor de la revolución, es decir, los que van a promover que la prensa evolucione, tratan diversos temas, principalmente también políticos. Y después tenemos la prensa ultra conservadora. También en el siglo XIX, ya un poco más en la primera parte como tal, se crea el primer centro de modernización de los periodistas y de la cultura de masas, que se da en Londres. Londres es la base de todos los demás que van a venir después, como Estados Unidos, principalmente en Nueva York, Francia y principalmente en París. Bueno, pues en Nueva York se crea la primera generación de prensas de masas. Un poco más tarde, Nueva York, Londres y París simultáneamente. Son las que crean el nuevo periodismo como tal, o sea, bueno, el nuevo periodismo. Y por último, en Estados Unidos en general, es decir, en América, se crea, tiene el origen ahí, el periodismo sensacionalista o la prensa amarilla. Poco después, Gran Bretaña le abre las puertas al periodismo, pero con ciertas limitaciones. Y en 1819 se crea el Newspaper Stamp Duty Act, más conocidas como las leyes de Mordaza, en la que se crean castigos para las personas que incumplen estas restricciones y se les obliga a pagar ciertos impuestos. Vale, pues en 1836 la prensa ilegal supera a la prensa legal. Entonces lo que hace la monarquía, el gobierno o lo que fuese que hubiese, es aumentan los castigos para las personas que incumplen estas restricciones, los impuestos los bajan y poco a poco, más o menos 30 años después o así, la prensa ilegal desaparece. Después tenemos el periódico The Times, que es un periódico muy prestigioso de esta época, del siglo XIX. Se caracteriza porque usa la publicidad, se aprovecha de los avances técnicos y sobre todo por sus grandes técnicas a la hora de redactar. En sus inicios, en 1785, se llamaba Daily Universal Register. Y bueno, como ya he dicho, este periódico se caracteriza no solamente por contar lo más importante, sino porque lo intercala con la publicidad y crea como una prensa más infopublicitaria. Después, este periódico crea la figura del corresponsal y el primer envío fue a Francia a informar sobre el Canal de la Mancha. Después se convirtió en un periódico de gran prestigio y objetividad
debido a todas las características que he dicho, y con el paso del tiempo llegó a ser un periódico, una gran industria, por así decirla, internacional. Y las técnicas, el logográfico, fue lo que promovió a la industria crear más ejemplares por hora, creo que eran unos 1000 por hora o así. Bueno, pues ahora tenemos los Sunday Papers, que son aquellos diarios que se emitían solamente los domingos por ser el día como de descanso y de entretenimiento para la población. En esta época los diarios tuvieron tantísima afluencia que los semanales pues desaparecieron. Y eso, que el domingo se veía como el día especial, el día idóneo de descanso religioso para emitir estos periódicos y se crea así la prensa de entretenimiento. De aquí son herederos de los canards y de los ocasionales y empiezan a aparecer los dominicales, los semanarios diarios y fáciles de leer con pasatiempos e imágenes. Y el primero dominical fue el Sunday Monitor en 1779. El género más característico de esta época, sin duda, son las revistas ilustradas, que aparecen junto con los avances técnicos y empiezan a evolucionar sobre todo a partir de 1830. Los dos periódicos más importantes son el London News en 1843, que tenía una gran calidad como periódico, y luego tenemos el Punch en 1841, que era de tipo humorístico y era característico por sus caricaturas. Después de esto aparece en Estados Unidos una prensa de entretenimiento y popular, y esto se debe, aparece antes que en Estados Unidos, que en Europa, y esto se debe a que en Estados Unidos no había impuestos. Y Estados Unidos, por ejemplo, Nueva York, producía 30.000 ejemplares al día, mientras que en Londres pues simplemente eran 10.000. En Estados Unidos aparece el periódico el New York Sun. Este periódico utiliza nuevas técnicas también modernas de impresión, de redacción y... ¿Y qué? Y utilizaba contenido tanto sensacionalista como informativo. El público era popular, es decir, iba dirigido al pueblo y emitía un gran número de ejemplares diarios a bajo precio. Otra de las características es que la información era atractiva, utilizaba también publicidad y no iba por suscripción, sino que era un periódico callejero. En este momento, ¿vale? Gran Bretaña se da cuenta de que América, Estados Unidos, va demasiado rápido a comparación de ellos y deciden ponerse las pilas. Y todo esto comienza con la aparición del nuevo periodismo, de la mano de Pulitzer. Bueno, pues en Gran Bretaña empiezan a tomarse medidas con la consolidación del reformismo liberal. También se encuentra en un momento de industrialización muy importante que ayuda a la creación de este nuevo periodismo. Y después se impone la educación primaria obligatoria, ¿no? La educación primaria obligatoria en el 70 y después la educación primaria gratuita en el 80. También el voto del hombre se generaliza en el 1884, si no me equivoco. Y eso, y ya esto da lugar a nuevas cabeceras como el Daily Telegraph y el Daily Standard, que el Daily Telegraph en concreto le da competencia al Times, y el Times se ve obligado a bajar el precio de sus ejemplares. Bueno, pues en Francia, ¿vale? Ya nos metemos un poco más en Francia. Tras las revoluciones y la consolidación de la monarquía, obviamente se crean más censuras, más limitaciones y se crean 18 leyes generales. Esto a Émile Girardin no le importa mucho porque surge de su mano una prensa popular basada en la publicidad. Esta prensa popular en sus inicios era un poco de tema político y tal, pero con el paso del tiempo deja a un lado el tema político y se centra en el crecimiento económico que estaba teniendo Francia en ese momento, que era muy importante. También tienen como periódico principal La Presse, que era un periódico que también trataba temas políticos, era un periódico popular, un periódico de negocios y contemporáneo.
Después en Francia se da la tercera etapa en la que aparece la prensa amarilla y con William Hearst. Y pues eso, ya en Francia tenemos la prensa amarilla y la prensa popular. Bueno, pues ya nos metemos un poco más en España. En España tenemos como principal periódico El Imparcial, que nace en 1867 de la mano de Gasset. Después tenemos El Liberal, que estaba compuesto por los disidentes del Imparcial, es decir, aquellos que dejaron ese periódico. Un momento. Papá, por favor. Vale. En España, con el crimen de Fuencarral, que fue muy importante, supuso la apertura del sensacionalismo en España. Con lo cual, todo España... Páramelo. Bueno, pues hemos tenido un problemilla. Sigo. Que bueno, con el crimen de Fuencarral fue el primer caso en España en el que dio lugar al drama, al suspense, y fue el primer caso en España en el que el pueblo acusaba a una figura española como tal. Después tenemos El Heraldo de Madrid, que era un periódico de izquierda. Después también tenemos El Siglo Futuro, que era de extrema derecha. Y La Época de 1849, que será otro periódico que era por suscripción, se vendía por suscripción. Después tenemos La Correspondencia, que ese es el más antiguo, de 1848. Y bueno, ya un poco más adelante se abandona lo que es el tema político y se vendía la ideología que el que promocionaba el periódico quería que se vendiese. Bueno, después también con el paso del tiempo, durante la Revolución y la República, se vendieron muchísimos periódicos y se realizó una venta expansiva de esto. Y después la Ilustración española y americana de 1846, de 1869, que era una revista de carácter general, una revista de carácter general, ilustrado. Y luego, por último, al final del siglo, aparecen Madrid, Guendón y Cómico, y otra revista que era El Artista, que fue la primera revista, pero esta solamente duró un año. Bueno, y ahora ya en el tema de la radio, en el siglo XIX también es cuando empiezan a aparecer los primeros inicios de la radio. Aparecen con, por ejemplo, el descubrimiento de la pila voltaica, que es la que produce la electricidad. Después el descubrimiento de los primeros telégrafos, que bueno, vienen de la mano de Morse, como con el código Morse. Y luego en 1875 Graham Bell hace que nazca la telefonía. Bueno, pero no solamente la telefonía y la telegrafía son los principales promotores de que hiciese este medio de comunicación como es la radio, sino que también cuando se descubrieron las ondas electromagnéticas, esto dio un gran avance a la radio, es decir, comenzó la radio como medio de comunicación, pero estaba muy limitado hasta que Marconi inventó la telefonía sin hilo, y esto ya pues permitió que la radio se expandiese a más de 20 kilómetros de radio. Pero no es hasta en el siglo XX cuando Fleming y Redensen permiten la transmisión. Porque hasta ahora solamente se podían permitir transmitir sonidos y cosas así. Pero ahora es en el siglo XX con Fleming y con Redensen cuando ya se puede transmitir lo que es la voz humana como tal. Y entonces aparece la radio pues tal y como la conocemos hoy. Después tenemos también la televisión, que aparece en el siglo XIX, pero bueno, solamente son los comienzos, o sea, no tal y como la conocemos ahora. En el principio se llamaba fototelegrafía, que era el nombre que se le daba a tele ahora, pero el nombre de televisión no aparece hasta 1900. Con Paul Newcomb, en 1884, se descubre el disco de luz, de iluminación. Y bueno, pues este es el promotor principal para que la tele pudiese existir. Y bueno, esto ayudó a la creación de la televisión como medio de comunicación. Y por último, el principal avance que
fue como el detonante para que este medio de comunicación saliese adelante, fue la transmisión de imágenes, igual que con la radio sonido, bueno, pues aquí pues la transmisión de imágenes mediante las ondas electromagnéticas. Y bueno, pues ese es como un poco mi resumen del tema 2. Y espero que me pongas buena nota, Macarena.